Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches en este jueves, día 20 de agosto de 2026. Desde el Corazón Inmaculado de María en esta su radio, les saluda Cintia García Egea junto al responsable de la parte técnica, Fran Juárez. Gracias por sintonizarnos también este verano. Hoy me van a permitir que lance 2 besos al cielo porque es un día especial para mí. Tengo muy presente a mi abuelita que falleció tal día como hoy, hace ya unos años, y también a Victoria, mi abuelita Carmen, y a Victoria, la hija de una querida amiga, y siempre nos acordamos hoy del aniversario de su fallecimiento y quería yo citarlas para mandarles juntos un besazo al cielo y que ellas rueguen por nosotros. Os queremos. Recordarles que pueden escribirnos al programa. Tenemos el correo electrónico amaos@radiomaria.es y estamos en redes sociales, en Facebook con @amaos.radiomaria y en X, antigua Twitter, con @amaosrm. Todos los programas anteriores, si tienen tiempo este verano, están a su disposición en la página web de Radio María España, www.radiomaria.es, en el apartado Programas y Podcast. Y ahora sí, comienza Amaos. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que este dejó en mi corazón por la muerte que ha causado. Vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Me ha gustado mucho Amaos. Déjame nacer de nuevo.
Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto nos lo recuerda y nos lo dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Y añade, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu que es santo, y por eso le debemos adoración y no podemos despreciarlo, ni mucho menos. Estamos llamados a vivir en él, en gracia de Dios. Para recibir este don de la gracia de Dios, de la vida divina, Dios comunica a su pueblo su voluntad por medio de una ley que son los 10 mandamientos, además de toda su palabra, como está recogida también en los profetas de la Sagrada Escritura. Entonces, quien acoge su ley, que es una ley de amor, y por eso estamos dedicando estos programas para que se entienda bien, por lo menos que se entienda bien la verdad, quien la acoge y quien observa sus mandamientos anda en la vida por el camino de la divina voluntad y por lo tanto de la alegría y de la paz verdadera, que no es como la paz que da el mundo, estamos hablando de otra cosa. Quien hace la voluntad del Padre acoge la palabra de su Hijo y participa en la redención llevada a cabo por él. Ciertamente estamos llamados a ser santos porque el Señor es santo y la santidad es cumplir la voluntad del Padre. Jesús da a las almas la misma vida divina y lo hace a través de la gracia que Él ha merecido con su sacrificio realizado en el Calvario. Esta gracia de la redención se nos comunica por medio de los 7 sacramentos. Con la gracia se insertan en nuestra alma gérmenes de vida sobrenatural que son las virtudes, las teologales, fe, esperanza, caridad y 4 cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Luego al sol divino de los 7 dones del Espíritu Santo, estas virtudes germinan, crecen, se desarrollan cada vez más y conducen nuestras almas por el camino luminoso del amor y de la santidad a la que estamos llamados. Tristemente tenemos un enemigo en este camino, en este trayecto de la vida, en este peregrinar, y el objetivo de nuestro enemigo desde el principio es combatirnos de manera obvia y muchísimas veces de manera disimulada. ¿Qué desea? Pues impedir que nuestras almas recorran el camino que nos indica el Padre, que nos indica el Hijo y que está iluminado por los dones del Espíritu Santo. Lo que quiere es llevar a toda la humanidad a prescindir de Dios, a negar a Dios, y por ello difunde el error. Pero no solo difunde el error, también desea blasfemar a Dios, blasfemar su nombre santo y sagrado, blasfemar su morada. Y la mayor de las blasfemias es negar el culto debido solo a Dios. A Dios solo adorarás, ¿no? Y solo a Él le darás culto, dijo el Señor. ¿Y a quién quiere que le demos el culto? Pues a las criaturas, que adoremos a las personas, que adoremos a las criaturas o que adoremos al enemigo mismo. Y por lo tanto va a emplear todos los medios para confundirnos e impedir que nuestras almas se salven y de este modo volver inútil la obra de la redención llevada a cabo por Cristo. Jesús nos advirtió y nos pide constantemente escucharle, escucha, ¿no? Escucha, nos dice el Señor mucho en estos días. Escuchad y entended todos, dice el Señor. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Y añadió, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias,
las malicias, los fraudes, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Todas esas maldades, dice el Señor, o sea que no las nombra como cosa buena, desde luego, salen de dentro y añade Jesús, y hacen al hombre impuro. Así que desenmascaremos todas estas insidias y refugiémonos en el corazón inmaculado de María, que es un don de Dios que nos ha dado para este tiempo, que nos refugiemos en el corazón de nuestra Madre bendita y que vivamos en gracia de Dios, que ella nos ayuda, ella nos une, está unida al Señor, ella nos une mejor a Él, nos ayuda, nos asiste, ella es el refugio de los pecadores. Bueno, pues hoy hemos titulado el programa El amor no es impuro. Y lo que queremos es hablar del sexto mandamiento de la ley del amor de Dios, porque ya venimos haciéndolo en varios programas. Este mandamiento nos dice no cometerás actos impuros. También el texto bíblico original aparece en el Éxodo y en Deuteronomio no cometerás adulterio, y es un precepto que busca pues cuidar la dignidad que tiene nuestro cuerpo y que vivamos el amor de forma limpia, aunque no esté de moda, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y nos lo ha dicho el Señor, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Estamos apoyándonos en estas meditaciones sobre los mandamientos de unas reflexiones muy buenas que están en la página opusdei.org, y la de hoy pues es de Pablo Requena. Entonces nos vamos a hacer eco de este artículo que él escribe en esta página y que nos ayuda también a situarnos. Nos dice: la llamada de Dios al hombre y a la mujer a crecer y multiplicarse ha de leerse siempre desde la perspectiva de la creación a imagen y semejanza de la Trinidad. Esto hace que la generación humana, dentro del contexto más amplio de la sexualidad, no sea algo puramente biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona en cuanto tal. Por esta razón, la sexualidad humana es esencialmente distinta a la animal. ¿De acuerdo? No es solamente biológica, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana, como nos dijo el Señor, como nos dice Jesús. Dios es amor y su amor es fecundo. Este amor tan grande sale de sí mismo y fecunda. Y de esta fecundidad ha querido hacer partícipe a la criatura humana y nos ha asociado a la generación de cada nueva persona con un acto específico de amor entre un hombre y una mujer. Y por eso el sexo no es una realidad vergonzosa, sino una dádiva divina, un don, un regalo que se ordena limpiamente a la vida, al amor, a la unidad, a la fecundidad. Como el individuo está compuesto de cuerpo y alma, el acto amoroso generativo exige que participen todas las dimensiones de la persona, que esto muchas veces no se sabe. La gente piensa que la sexualidad es solamente pues genitalidad o qué sé yo, biológica, pero no es así. Participan todas las dimensiones de la persona, en la corporeidad, los afectos y por supuesto nuestra alma espiritual, el espíritu. ¿Qué sucede? Pues que el pecado original rompió la armonía del hombre consigo mismo y con los demás y también con la creación y con Dios, ¿no? Esta fractura tan tremenda ha tenido una repercusión en la capacidad de la persona para vivir su sexualidad. ¿Cómo es esta repercusión para que entendamos mejor? Pues por una parte oscurece nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia, el nexo inseparable que existe entre los afectos y la unión conyugal, ahí se oscurece. Por otra parte, también dificulta el dominio de la voluntad. Es más frágil la voluntad, ¿no? Se vuelve
frágil sobre los dinamismos de los afectos y del cuerpo. Y esto lo que ha hecho ha sido oscurecer el sentido antropológico de la sexualidad y también su dimensión moral. Como la inteligencia se oscurece y la voluntad no responde, pues todo esto está oscurecido. ¿Qué hay que hacer? Purificar, madurar. La condición actual de la sexualidad necesita de purificación y de maduración, porque también ha sido redimida por Cristo. Todo nuestro ser, no solo el cuerpo, todo ha sido redimido por el Señor, pero estamos en camino hacia la patria definitiva. ¿Bien? Por lo tanto, no se rechaza para nada la sexualidad, que quede muy claro, pero tenemos la necesidad de sanearlo, de sanear este don que Dios ha otorgado al hombre y a la mujer para que alcance su verdadera grandeza. Y en esta tarea juega un papel fundamental la virtud de la castidad. Muestras mi maldad, revela tu verdad para vivir en santidad. Transforma mi interior con tu presencia, oh Dios, y enséñame a caminar y hacer tu voluntad. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Espíritu de amor, en mi debilidad, pon el querer como el hacer para vivir en santidad. Sé mi consolador en medio del dolor. Ayúdame a perseverar y la carrera terminar. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Espíritu de paz, de gozo y de bondad, tus dones quiero usar para vivir en santidad. Dame de tu poder, testigo quiero ser, a Jesucristo proclamar en todo lugar. Santifícame
Seguimos en Amaos, hoy hemos titulado el programa El amor no es impuro. Estamos hablando del 6º mandamiento de la ley del amor de Dios. Ya saben que llevamos unos programas dedicándolos a cada uno de los mandamientos porque queremos volver a hacer una lectura de ellos, sí, hoy en nuestros días, demostrando que no están nada pasados de moda, que el Señor nos los dio eternamente para siempre. De hecho, nos dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Lo tenemos en Juan 14:15, ¿no? Capítulo 14, versículo 15. Bien, hemos comenzado el programa hablando de la importancia de vivir en gracia de Dios. Hemos enunciado las claves de este precepto. Ahora entremos de lleno en la virtud de la castidad, de la que se habla muy poco, aunque hoy día sí que vemos algunas personas que parece que se atreven en un mundo hipersexualizado a hablar de esta verdad, porque la verdad solamente hay que decirla, que ya brilla por sí sola. El Catecismo de la Iglesia Católica en concreto habla de la vocación a la castidad, una virtud que es condición y parte esencial de la vocación al amor. La vocación al amor que tiene todo ser humano como un don de sí mismo y ese don de sí al que Dios llama a cada persona, ¿no? Es la castidad la que hace posible el amor en el cuerpo y también a través de la corporeidad. Es la virtud que habilita a la persona humana y la conduce al arte de vivir bien, en la benevolencia, en la paz interior con los demás hombres y mujeres, también con uno mismo, porque volvemos a insistir en lo que hemos dicho al inicio del programa. La sexualidad atraviesa todas las potencias de la persona, que esto por lo menos quede muy claro en el programa de hoy. No solamente lo biológico, o sea, desde lo más físico y material hasta lo más espiritual, ¿eh? Nos afecta internamente, coloreando las distintas facultades según lo masculino y lo femenino. Y por eso vivir la castidad no es solamente un remedio contra el desorden que ha originado el pecado en la esfera sexual. No, vivir la virtud de la castidad es también una afirmación gozosa, porque nos permite amar a Dios y a través de él a los demás hombres y mujeres con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Además forma parte de la virtud cardinal de la templanza y significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser, cuerpo y espíritu, cuerpo y alma espiritual. Bueno, por eso es muy importante que las personas se formen sobre la castidad, sobre todo los jóvenes, y que cuando se les hable de castidad se les explique la profunda y estrecha relación entre la capacidad de amar, la sexualidad y la procreación, porque si no van a pensar que es algo negativo, y no, se trata de ayudar a que comprendan que vamos hacia el bien de la persona, pero considerada como un todo, ¿no? En todas sus dimensiones, como un todo, es que no lo podemos separar. En el estado que tiene el ser humano hoy, vivir la castidad siempre es difícil y yo diría que no se puede sin la ayuda de la gracia de Dios, la ley moral natural, ¿no? Y bueno, no implica que sea imposible, pero sí que nos constata la magnitud de la herida que nos ha producido el pecado. Ahí, cuando vemos que queremos vivirlo y que es difícil, ahí es donde nos tenemos que dar cuenta de cuál es la herida y que necesitamos el auxilio divino para una reintegración de la persona. La castidad, por lo tanto, se educa y bajo la influencia de la caridad, que es la que va formando todas las virtudes, pues la castidad aparece como una escuela para donarnos, para que se done la persona. Por eso digo que es afirmativa. El dominio de uno mismo está ordenado, tiene como fin el don de uno mismo también, el don de sí mismo. Por lo tanto, educar en la castidad es mucho más que educación sexual, como algunos dicen reductivamente,
que sería proporcionar información muchas veces sobre aspectos fisiológicos de la reproducción, sobre métodos anticonceptivos. Pero la verdadera educación en la castidad lo que tiene que ayudar es a reflexionar sobre los valores personales y morales que entran en juego en una relación afectiva con un otro, ¿no? Y de modo particular en esa relación única que une a un marido y a una mujer. Y a la vez fomentar ideales grandes de amor a Dios y de amor a los demás a través del ejercicio de otras virtudes como la generosidad, el don de sí, el pudor que protege la intimidad, que son hábitos buenos porque las virtudes siempre son consecuencia de la repetición de hábitos buenos que ayudan a la persona a que supere el egoísmo y a que supere la tentación de encerrarse en sí misma. Bien, bueno, pues en este empeño los padres tienen una responsabilidad muy grande porque son los primeros y principales maestros en la formación a la castidad de sus hijos y deberán trabajar muchas veces junto a otras familias, pues para que la educación que reciban en los centros educativos sea acorde con una adecuada antropología que sea capaz de superar la banalización de la sexualidad que está tan extendida que la verdad que clama al cielo, la verdad que llama la atención. ¿Hasta qué punto podemos llegar, no? ¿Hasta qué punto tan animal? En la lucha por vivir esta virtud, ¿qué medios tenemos? Bueno, pues son medios importantes, por supuesto, la oración, pedir a Dios la virtud, la frecuencia de los sacramentos, tener una vida equilibrada en todas nuestras dimensiones, porque todo afecta a todo en el ser humano, el trabajo, el descanso, las relaciones con armonía, pensar en los demás para salir de uno mismo, la devoción a María Santísima, Madre Purísima, la moderación en la comida y en la bebida, el cuidado de los detalles de pudor, de modestia, evitar lecturas, imágenes y vídeos que previsiblemente pueden presentarnos contenidos inconvenientes, porque se asoma uno un momento y termina enganchado y cuánta gente no entra ahí o cuántos jóvenes y repiten y al final estos son hábitos malos que se convierten en vicios, ¿no? Nos ayuda mucho contar con la ayuda de la dirección espiritual. La castidad es una virtud eminentemente personal, pero que implica un esfuerzo cultural, y esto también hay que decirlo, porque el desarrollo de la persona humana y el del crecimiento de la sociedad están mutuamente condicionados. Y si hoy estamos como estamos, también hay que achacarlo aquí, Nosotros tenemos el derecho a recibir una información y una educación que respete la dimensión moral y espiritual de la vida humana. Entonces las familias hoy enfrentan muchísimos desafíos. Es bueno que estén unidas, es bueno que se reflexione para ayudar a cada persona y de este modo también culturalmente a la sociedad. Y bueno, también hay que tener en cuenta que la castidad se vive de manera diferente dependiendo de la vocación que tengamos en el mundo, ¿no? Las personas casadas están llamadas a vivir la castidad conyugal y hay otro tipo de personas que viven la castidad en continencia. ¿La castidad conyugal es la castidad en el matrimonio? Sí, también hay que vivir la castidad, porque la unión sexual está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer, y se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. La grandeza de este acto, en el que además coopera libremente con la acción creadora de Dios, pues exige unas determinadas condiciones. El hombre no debe separar voluntariamente la dimensión unitiva y procreativa del acto, ¿no? Como sucede con la contracepción. Los esposos deben saber descubrir los momentos adecuados para vivir esta unión,
de modo que refleje siempre en cada acto el don de sí que significa. Si por determinadas condiciones de salud o de otro tipo no pueden realizar la unión conyugal o deciden abstenerse temporalmente o incluso definitivamente, porque a veces hay situaciones muy graves, pueden y deben continuar actualizando el don de sí, que es el que les hace crecer el amor verdaderamente personal, del que la unión de los cuerpos es manifestación. Y para hablarnos de todo esto, contamos también hoy con nuestro compañero desde Granada, José Manuel Anguiano Fernández, que nos acompaña con su columna Amaos en familia. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él. Muy buenas noches, nos dé Dios, hermanica. Un saludo muy grande a toda la audiencia de Radio María. El sexto mandamiento es el mandamiento para proteger especialmente a la familia, pero también al matrimonio, a la sexualidad y al propio cuerpo. No es simplemente una prohibición o una negación, sino una llamada a la plenitud del amor humano. También es el más descuidado y atacado en nuestra cultura, y por eso vemos cómo sufre la familia tanto en estos tiempos. Cuando estaba de misiones en Perú, hablando a chicos de instituto sobre la familia, les planteaba lo siguiente. Un ojo está hecho para ver. Si le doy otro uso, si lo uso por ejemplo para quitarle el tapón a un rotulador, pues me hago daño y además no lo abro. Pero si yo le he dado ese mal uso, no puedo decir que el ojo está mal diseñado, es malo o no funciona. Por eso es muy importante entender para qué diseñó Dios la sexualidad y el matrimonio. Les preguntaba a esos chicos de familias desestructuradas con diferentes creencias, ¿no es acaso la mejor opción posible que todo ser humano llegue a este mundo como fruto del amor de sus padres, sintiéndose querido por ellos, simplemente por ser su hijo, que lo ven como una bendición, como un regalo en vez de una carga, en una familia estable, donde haya hermanos que lo acompañen en el caminar de este mundo? Todos los chicos me miraban asintiendo y a veces con una mirada de anhelo. Por eso el único marco propicio es el sacramento del matrimonio, y por eso este mandamiento, para poder cumplir ese plan de Dios para todo ser humano, donde conozcamos a través de los padres el amor de Dios. Allí todos conocían la Biblia y les decía que se podía resumir en una palabra, amor, palabra que usamos mucho, pero que en estos tiempos debemos definir y tener claro qué es. Yo se lo explicaba diciendo, el amor consiste en salir del egoísmo de uno mismo para entregar la vida a otro, buscar el bien del otro por encima del tuyo. Pero el amor en el matrimonio no es solo eso, no se puede quedar ahí. No es simplemente para estar dos juntitos mandándose mensajitos diciendo pues yo te quiero más. El matrimonio, como una unidad, como una sola cosa, también tiene que salir de sí mismo y entregarse y buscar el bien de los hijos. A eso se ordena. Por eso lleva la palabra maternidad en su raíz y por eso, si no lo tenemos claro, podemos querer llamar matrimonio a lo que no es. Dios piensa en la sexualidad como esa unión generosa de amor, de entrega total de alma y cuerpo, sin reservas. Te entrego todo, también mi fertilidad, abierto a ese acto tan extremadamente poderoso que es crear vida humana, o cocrear podríamos decir. Cuando empezamos a hacer otra cosa con la sexualidad, no solo deformamos la sexualidad, comienzan los riesgos de aborto, separaciones, destrucción de familias, niños abandonados y un larguísimo etcétera. Por eso se plantea la castidad. Hoy día, cuando se habla de castidad, la gente se echa las manos a la cabeza y piensa en cinturones de la Edad Media, que por cierto nunca existieron históricamente. La castidad en el matrimonio empieza en el noviazgo, porque hasta que no conozco suficientemente a una persona para saber si quiero formar una familia con ella y para ello me comprometo de por vida, no tiene sentido tener ese tipo de unión reservada a los cónyuges. Sabemos que la castidad también se vive en el matrimonio y no es igual a celibato. Para mí como esposo es casi igual que la de cualquier sacerdote. Ellos no deben tener relaciones con ninguna mujer y yo tampoco con ninguna mujer excepto con la mía, porque fuera del matrimonio no vamos a formar una familia. En mi caso, esa exclusividad y fidelidad es algo muy bonito porque es la entrega total para toda la vida a una persona que corresponde de la misma manera.
La castidad llama a ordenar las pasiones, a someterlas a la voluntad, a la razón y, en definitiva, al amor. Es ganar en virtud y también puesta al servicio de la procreación responsable. Tener muchísimos niños, si no vamos a poder educarlos y atenderlos y amarlos bien, no es lo que quiere Dios, y la Iglesia así lo enseña. Pero practicar esta virtud ya en el noviazgo no solo depura el amor no físico, sino que prepara para momentos en los que éste no se puede dar, como puede ser después de un parto o en una enfermedad. También dentro del sexto mandamiento se habla de esa fidelidad. Es un rasgo de Dios, que es siempre fiel, y es algo que se ha desvalorizado muchísimo. Es el amor de verdad. El amor esponsal es un compromiso de por vida. Qué maravilla es tener una relación en la que puedes poner toda tu confianza y tu vida. Qué descanso para el alma cuando se tiene un amor que es fiel. Un amor de entrega total y para siempre. Es una maravilla. Es exigente, claro está, pero evidentemente merece la pena. En realidad, todos queremos que nos amen así. Por eso es un amor de verdad. Por eso, cualquier acción en contra de ese amor de verdad es una falta contra él. Lo que venimos llamando un pecado. Y por eso la Iglesia nos señala el camino del matrimonio indisoluble y la castidad. Como Cristo ama a su Iglesia, descubramos la maravilla y plenitud de ese amor conyugal que nos propone Dios a través de la Iglesia y mostrémoselo a nuestros hijos. Sagrada Familia, signo de fidelidad, amor y castidad, rogad por nosotros. Un abrazo muy fuerte, hermanica. Dios os bendiga y la Virgen os guarde. Hemos escuchado Amaos en Familia, la columna para Amaos de José Manuel Anguiano Fernández. Muchísimas gracias, compañero. Un abrazo enorme. Pues hablaré un poquito de la otra opción. Hemos hablado de la castidad conyugal, pues está la castidad en el celibato. El Hijo de Dios, al venir a este mundo, quiso elegir para sí una vida de celibato y en su predicación pues ofreció distintas indicaciones que mientras nos ayudaban a descubrir la belleza del matrimonio, también nos ayudaban a no perder de vista que esto es provisional y por lo tanto relativo, porque cuando resucitemos, dice Jesús, cuando resuciten, ni los hombres se casarán ni las mujeres tomarán esposo, serán como ángeles en el cielo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que Dios llama a la mayoría a encontrar la santidad en el matrimonio, pero quiere elegir a algunos para que vivan su vocación al amor de un modo particular en el celibato apostólico. Y esto implica la continencia. No significa en ningún modo que esté excluido el amor o la afectividad, todo lo contrario, porque este ofrecimiento a Dios lo que hace es que capacita a la persona para amar y para donarse a muchos otros hombres y mujeres, ayudándoles a su vez a encontrar a Dios, que es la razón de dicho celibato. Este modo de vida ha de ser considerado vivido siempre como un don, como una llamada que se puede vivir de distintos modos carismáticos, ¿no? Algunos reciben la vocación en el sacerdocio o en la vida religiosa y otros muchos en medio del mundo sin una especial consagración, pero sí con la conciencia clara de saberse instrumentos del amor de Dios para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María.
belleza, a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes. Madre mía. Seguimos en Amaos hoy comentando el sexto mandamiento: no cometerás actos impuros. Hemos comenzado el programa con una introducción sobre la importancia de vivir en gracia de Dios. Hemos visto las claves de este precepto del decálogo del amor de Dios. Hemos hablado de la virtud de la castidad, de la vocación a la castidad y cómo educar en la castidad también. Hemos hablado de la castidad dentro del matrimonio y en el celibato apostólico. Y el programa de hoy lo hemos titulado El amor no es impuro. Jesús nos explicó que salía de dentro del corazón del hombre lo que hace impuro al hombre, y entonces nos rompe esa comunión con el amor que es Él, y yo creo que no puede haber nada peor, no compensa. Hemos visto cómo este mandamiento no prohíbe el amor, sino todo lo contrario, fomenta el amor, está al servicio del amor con mayúsculas. ¿Qué es lo que prohíbe realmente? La falsificación del amor, el uso de la persona como un objeto, el egoísmo. Lo impuro no es el amor, sino las conductas que dañan la dignidad humana y que vacían de significado la unión entre las personas. Dios es amor. Por lo tanto, el amor verdadero en sí mismo nunca puede ser algo sucio o prohibido. Somos nosotros, ¿no?, los que queremos hacerlo oscuro. Gracias a la teología católica, la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, entendemos que no solo la sexualidad no es mala, sino que es un regalo divino para expresar la entrega total entre dos personas. Por eso centrémonos no tanto en lo que está prohibido como en lo que sí se debe proteger, y aclaremos por tanto cuáles son los pecados contra la castidad. Los pecados contra el sexto mandamiento son un sucedáneo que realmente lo que quiere es llenar el vacío de verdadero amor que anhela nuestro corazón, así que no nos engañen. A la castidad, ¿qué se le opone? Pues la lujuria, que es el deseo del placer venéreo, ¿no?, el goce desordenado. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, cuando está separado de la finalidad para la que fue creado, procreativa y unitiva. Como la sexualidad ocupa una dimensión central en la vida humana, pues los pecados contra la castidad son siempre graves por su materia. También pueden ser leves si no se busca directamente ese placer o falta advertencia plena o pleno consentimiento. El vicio, porque al final son hábitos malos, la lujuria, hemos dicho repetición de hábitos malos, vicio. Pues el vicio de la lujuria tiene muchas y graves consecuencias. La primera es la ceguera de la mente. Hemos visto que afecta a la inteligencia. No, claro, el que lo vive se cree que no, porque está cegado. Pero cuando consigue salir de ahí, se da cuenta que tiene una iluminación y una claridad nueva para su fin, para su bien. Pero hay que salir de ahí para verlo. También tiene otra consecuencia, y es que debilita la voluntad. Cada vez somos más débiles. Y también nos apega a los bienes terrenos, que nos hace olvidar los eternos. Finalmente también se puede llegar a odiar a Dios. Esto es así, porque la sexualidad se ha elevado a tal grado en la vida de las personas que se ha hecho como un dios de ella, ¿no? Entonces, al lujurioso, Dios le parece el mayor obstáculo para satisfacer su sensualidad. Fijaos hasta qué punto llega la ceguera, ¿no? Se puede llegar hasta ese punto y lo estamos viendo, ¿no? Bueno, dentro de los pecados contra la castidad, en primer lugar estaría el adulterio, que ya sabemos que es la infidelidad conyugal, ¿no? Bueno, pues
es que esto realmente nos dice la palabra no cometerás adulterio en forma negativa, pero realmente nos está llamando a la llamada original, ¿no? Al amor nupcial, pleno y fiel que Jesucristo nos reveló, nos donó. Y que nosotros no deberíamos despreciar ni desmerecer, sino todo lo contrario, acogerlo, abrazarlo y darle gracias, porque somos nosotros los que nos tiramos piedras sobre nosotros mismos. También está la masturbación, que ya sabemos lo que es, ¿no? Esa excitación voluntaria de órganos genitales para obtener un placer venéreo. Bueno, pues sin ninguna duda la masturbación es un acto intrínseco y gravemente desordenado, ¿no? Contradice el sentido cristiano de la sexualidad, que está al servicio del amor. Es un acto solitario y egoísta de la sexualidad, ¿no? Que está privado de la verdad del amor, del don de sí. Y por eso realmente deja insatisfecho y conduce al vacío y al disgusto, porque el corazón es sabio. También está la fornicación, que es la unión entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Bueno, pues nos dice el catecismo que es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana. Tanto la unión libre o cohabitación sin intención de matrimonio como las relaciones prematrimoniales ofenden en diferentes grados la dignidad de la sexualidad humana y del matrimonio. Son contrarias a la ley moral. El acto sexual debe tener lugar exclusivamente dentro del matrimonio. Fuera de este es siempre un pecado grave y además nos excluye de la comunión sacramental. No se puede recibir la Eucaristía. Nos lo dice el Catecismo en el punto 2390. La persona no se puede probar, sino que hay que donarse libremente una vez y para siempre. También son intrínsecamente desordenados los actos homosexuales, ¿no? Pero esta valoración moral de las acciones no debe mínimamente prejuzgar a las personas que presentan estas tendencias, ya que su origen no es voluntario y no pocas veces su condición le supone una prueba bastante difícil. Pero estas personas también están llamadas a la castidad mediante la virtud del dominio de sí mismos, educando la libertad interior de una manera gradual, pero también encaminándose a la perfección cristiana. Y en Amoris Laetitia nos dice Leticia, no sé cómo se pronuncia esta palabra, no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre este tipo de uniones y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. También son contrarias a la castidad pues cuando mantenemos conversaciones, miradas, manifestaciones de afecto hacia otra persona que son con deseo libidinoso también entre los novios, ¿no? Porque, bueno, pues se busca el pecado realmente o no se rechaza. Otro punto es la pornografía, que es exhibir el cuerpo como simple objeto de concupiscencia, la prostitución, que es transformar nuestro propio cuerpo en un objeto de transacción financiera, y el disfrute carnal, bueno, pues son faltas graves de desorden sexual, ¿vale? Bueno, pues desgraciadamente en nuestro mundo está muy difundido el consumo de pornografía en Internet. Y lo que puede comenzar como una curiosidad, decía antes, sobre todo en los jóvenes, pues muchas veces se convierte en un hábito que les dificulta enormemente la capacidad de amar con todo su corazón y les conduce por caminos que fomentan la fácil compensación de los placeres corporales y en el fondo el egoísmo. Y por supuesto es un problema importante para la vida espiritual. La lujuria embota el corazón, impide una vida de oración serena y también impide la alegría necesaria para una labor apostólica eficaz. Y es muy importante buscar ayuda en la dirección espiritual. Dios es amor, nos ha creado por amor y para amar también con el cuerpo. Y este es el punto de la sexualidad en el contexto de la antropología cristiana. Tras el pecado original, esto nos ha debilitado y por eso es tan necesaria la ayuda de la gracia
y cultivar la virtud de la castidad para poder amar realmente con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Cerramos este programa con una oración. Oremos. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde hay ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias, con todo aquello que nos quieran contar. Pueden hacerlo en el correo electrónico a amaos@radiomaria.es. Tenemos una nueva cita en 4 semanas, el jueves, día 17 de septiembre de 2026 a las 21 horas. Hasta entonces, sigan escuchando la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga. Han escuchado Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Something's wrong with the world, yeah. We only got one